Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Sigue avanzando esta hambruna tan increíble sobre todo este territorio y entonces la gente ya no tiene dinero, ya no tienen ganados. Recuerden que los vendieron precisamente para adquirir alimento. Ya lo único que le queda es sus tierras y pues sus propias vidas. No hay más nada que hacer. Entonces la gente al sentir hambre va y le dicen a José: mire José, estamos en una situación muy delicada, cómprenos a nosotros, mire, le trabajamos por una ración de comida al día, por favor, pero haga algo, no nos deje morir. Y entonces resulta que José, en el versículo 20, dice: entonces compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser del faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. La gente desesperada por el hambre, entonces toma la decisión de lo que estaba en sus manos, pues para no morir de hambre. José cierra el trato, como buen administrador que es, cuidando los intereses del imperio, pero también con un objetivo muy claro que lo veremos en los capítulos subsiguientes. Pero también dentro de esa excelente administración de José, él dice: listo, yo les compro las tierras, los compro a ustedes mismos, pero entonces pásense a las ciudades. ¿Por qué José hace esto? Porque indudablemente José, como buen administrador, entiende que esta es la mejor manera para la logística de entrega de alimentos. Eso iba a lograr que las personas no tuvieran que hacer grandes desplazamientos para entregar los alimentos a quienes habían vendido las tierras. Entonces José empieza a sentar los precedentes, como ya habíamos visto, de todo lo que ahora conocemos como logística, como las bases primarias de la economía que nos rige hasta nuestros días. José definitivamente estaba siendo dirigido por Dios en todo este aspecto, porque de lo contrario, ningún ser humano hubiera sido capaz de hacerle frente a esta situación. En el versículo 22 dice: solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Bueno, acá vamos a entrar en un tema espinoso que para muchos es algo molesto, pero aquí estamos aprendiendo, señores. Para casi todas las culturas es un común denominador que las posesiones de los sacerdotes y aún los sacerdotes mismos eran considerados elementos sagrados dentro de la sociedad. Desafortunadamente, en nuestra actualidad no es así y entendemos las razones del por qué no es así, pero voy a explicarles algo. En la antigüedad y hasta hace algunos siglos, los sacerdotes sí eran sacerdotes, es decir, eran vidas consagradas completamente al servicio de los dioses. Estamos aquí hablando de sacerdotes tanto paganos como sacerdotes del Dios viviente. Vamos a hablar de sacerdotes en general, o sea, de todas estas personas que en un momento de su vida dicen: yo me quiero dedicar a una vida de oración y de servicio al prójimo. Entonces, estas personas no tenían la posibilidad de salir a trabajar, a generar un ingreso. Ellos no podían decir: ay, yo me voy a levantar a tal hora porque tengo que ir a ordeñar mis vacas, o voy a ir a cobrar el arriendo de estas propiedades, porque tampoco les era permitido. O sea, no les faltaba nada, pero digamos, lo único que podían tener era su tierra, en la cual podían tener algunos cultivos y muy poquitos animalitos como para su sustento. Entonces, por eso los sacerdotes, aunque no les faltaba nada, pues la verdad en sus inicios tampoco les sobraba mucho que digamos. Desafortunadamente toda esta parte se empezó a degenerar. Entonces hoy por hoy vemos personas que de pronto ocupan un nivel de sacerdocio, de pronto ocupan un nivel de liderazgo espiritual, pero que la verdad ven el asunto más como un negocio, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque muy personalmente creo que cuando una persona se dedica al servicio de Dios, no tiene por qué poner sus ojos en los tesoros de la tierra. Tampoco va a ser bobo de que si le sale un buen negocio no lo va a hacer. Es decir: ay, no, están vendiendo esto a muy buen precio. Hombre, si lo puedes comprar, pues cómpralo, porque tampoco está prohibido. Pero me refiero a esas personas que de pronto quieren obtener ganancias deshonestas, ¿verdad? Y ahí es donde las personas se resienten en su corazón
y dicen, es que todos los curas son ladrones, es que todos los pastores son ladrones, es que eso es tal por cual, es que no sé qué. Pero la verdad es que tristemente pagan justos por pecadores. Tristemente estamos juzgando a personas que en mi concepto, como en cualquier grupo humano, vamos a encontrar personas muy excelentes, muy buenas, pero también vamos a encontrar personas que sinceramente uno no se explica qué están haciendo con vida todavía por todo el mal que han ocasionado. Eso sin mencionar las violaciones y todo lo demás. Entonces, para las culturas antiguas, los sacerdotes y sus bienes, que aunque no eran muchos, eran lo suficiente para su manutención, la de ellos y la de sus familias, porque todos ellos podían casarse, no como en la religión católica, que lo prohíben, y en gran medida esa prohibición surge porque la Iglesia Católica quiere preservar todos sus bienes materiales. A la Iglesia Católica no le va a convenir que vaya la viuda del cura Nemesio a decirle, vea, señor Papa, don Papa, ¿cómo estás? Ve, es que cómo te parece que mi marido se murió, me dejó con 14 muchachitos y pues yo vengo a reclamar la pensión, vengo a reclamar la finca donde vivíamos, porque pues mis hijos tienen que estudiar. Entonces el Vaticano sencillamente saca una ley en uno de los tantos concilios donde dice que no existe la más mínima posibilidad de que se apruebe que un hombre o una mujer se casen, y pues mucho menos que vayan a procrear, porque eso atenta contra los bienes de la Iglesia. Y por esa serie de prohibiciones que después encontraremos en la Biblia, el apóstol Pablo nos advierte que en los postreros días se levantarán doctrinas de demonios que prohibirán casarse. ¿Por qué doctrina de demonio? Porque todo aquel que atente contra el libre desarrollo del afecto, contra una sexualidad sana para el ser humano, sencillamente no puede provenir de Dios. Si Dios creó la sexualidad y estableció los principios que la rigen, pues ¿quién es el hombre para decir, no, usted no puede sentir, usted no puede pensar, usted no puede hacer, usted no puede decir, ¿verdad? En el versículo 23, José empieza un diálogo muy interesante. José entonces se da cuenta de que ya no hay más tierra para comprar, de que ya no hay más esclavos para adquirir. Menciono la palabra esclavos porque es que aquí es donde empieza todo este concepto de esclavitud en el mundo de Egipto, ¿sí? Ellos se habían vendido a precio de alimento ante el faraón, bueno, ante su delegado, que era José. Pero José entiende algo muy interesante, porque José se da cuenta que la idea no era tener una nación de esclavos, sino que lo que realmente era importante era tener una nación totalmente productiva, ¿verdad? Cosa que de pronto muchas corrientes políticas en la actualidad quieren hacer a la inversa. Entonces quieren volver al pueblo esclavo por unas monedas, y ya muchas familias sencillamente prefieren ir a hacer la fila para el auxilio de familias en acción, toda esta alcahuetería que a muchos ayuda, pero que a las peladitas les está diciendo, ay no, usted es que es bobo, ¿para qué va a estudiar? El gobierno tiene la obligación de mantenerla. O como vemos en Venezuela, que a las venezolanas les pagan un subsidio por parir como conejas. Esa no es la idea, no es el orden establecido con Dios. Dios no quiere que tú seas esclavo bajo ninguna perspectiva. Dios quiere que tú tengas una vida buena, una vida en abundancia, en paz, en tranquilidad, pero sobre todo en orden. Entonces José dice, no, tener tantos esclavos a mí no me conviene, porque es que además eso es un gasto muy tremendo, uno todos los días sacando de tantos millones de raciones de comida y esta gente ahí echada, pues como que eso no me sirve a mí. Entonces venga, vamos a hacer una cosa, muchachos. Yo les voy a entregar una semillita y ustedes se van a ir a las tierras que antes eran de ustedes y se van a dedicar a sembrar. Y José entonces establece lo que conoceremos como los principios de los impuestos. Ustedes saben muy bien lo que se siente pagar la factura de impuestos, ¿cierto? Ay, todo eso fue idea de José. Bueno, tampoco podía ser perfecto, ¿cierto? Bueno, continuemos en lo que nos atañe. Versículo 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, a vosotros, a vuestra tierra, para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto, o sea, la quinta parte al Faraón,
y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Ellos respondieron, la vida nos has dado. En otras versiones encontraremos, la vida nos has salvado, y en otras también encontraremos, la vida te debemos. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón. Mire que a ellas se están reconociendo como esclavos. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que nunca fue del faraón. Vuelve y juega. Los sacerdotes no tenían que pagar impuestos hasta nuestros días. Por ejemplo, digamos en la realidad de nuestra Colombia, todas las iglesias, todas, pagan impuestos, menos la Iglesia Católica. Cuando usted escuche hablar a alguien, ay, todos esos pastores, montón de ladrones, hijo de tantas, no sé qué. ¿Sabía usted que las iglesias cristianas son las únicas a las que se les exige tener revisor fiscal, abogado y contador de planta? Ok, eso no se le exige a la Iglesia Católica. Entonces, antes de que usted repita como un lorito lo que la gente ignorante dice, averigüemos primero las cosas. ¿Por qué no se les cobraba un impuesto? Porque ellos nunca vendieron sus tierras. ¿Por qué no vendieron sus tierras? Porque al no poder trabajar y estar dedicados 100% al servicio de los dioses y al servicio de la gente, no tenían tiempo de ir a generar ingresos de otra manera. Por eso se convertían en, digamos, responsabilidad del Estado. Resulta que mientras toda la tierra de Egipto y sus alrededores ya eran esclavos del faraón, Israel cada vez era más productivo, cada vez era más bendecido. No tuvieron necesidad de vender las tierras, porque además no les pertenecían. Esas tierras siempre fueron del faraón, pero se las dieron en comodato. Resulta que cuando ya José muere muchos años después de esta historia que estamos leyendo acá, era muy probable, según digamos las leyendas hebreas, según dicen ellos y sus historiadores, fue muy probable que el pueblo de Egipto empezara a resentirse contra el pueblo de Israel, porque ellos decían, no, pero ¿cómo va a ser posible? Pues nosotros aquí trabajando, pagando impuestos, sembrando, y estos bien tranquilos allá en esa tierra, con sus ganados, pues viviendo a lo pachá, ¿no? ¿Cómo así? Y me imagino, de acuerdo a lo poco que he podido leer sobre el tema, que ellos empezaron a causar pequeñas rebeliones dentro del imperio de Egipto hasta que finalmente el pueblo de Israel termina siendo esclavizado, y en ese tema de la esclavitud van a durar 430 años en esta tierra de Egipto, siendo vituperados, maltratados, asesinados, latigados, pasando hambre, pasando sed, viviendo cantidad de vicisitudes, hasta que finalmente ellos 430 años después se acuerdan de que Dios existe, vuelven a hacer las paces con Dios, vuelven a regirse por sus principios, y entonces ya ahí veremos cómo se desarrolla la historia con las 10 plagas de Egipto. Sí, me escuchó bien, son 10, no 7, las 10 plagas de Egipto, y finalmente salen rumbo a la tierra prometida. Y al finalizar este capítulo, vemos cómo Israel, padre de José, termina sus días sobre la tierra y le pide a José que sus restos mortales no los vaya a dejar para siempre en Egipto. Esa misma petición hará José a sus hermanos, a sus descendientes, cuando llega la hora de morir. Y vemos cómo Moisés es el encargado de cumplir estos juramentos.